Bueno, si no lo sabían, el 26 de julio salió publicado en Boletín Oficial a nivel nacional una resolución, la 710 de este año, del Ministerio de Seguridad, en la que, ¿cómo decirlo?, se crea una unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, tiene siglas, es UIAAS, parece la marca de un vehículo sueco, que va a funcionar en la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos dependiente de la unidad Gabinete de Asesores. Y bueno, tiene algunas funciones que tiene que ver, se supone, para detectar amenazas potenciales, patrullar redes sociales, sitios y aplicaciones de Internet, entre otras cosas. Es un tema sensible, me parece, y bueno, entonces aquí en producción nos pareció interesante poder hablar con alguien que sabe mucho más del tema, porque sabe de medios, de políticas, de tecnologías de la comunicación, que es profesor e investigador del CONICET de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA. Además, es riquelmista, igual que quien conduce este programa. Así que saludamos a Martín Becerra. Martín, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda desde Ushuaia, un gusto hablar con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Por Martín, bueno, vos sos un especialista en el tema y yo había visto algunas publicaciones que hiciste vos, ni bien salió la resolución del Ministerio de Seguridad y después otras incluso que fuiste retuiteando, alguna entrevista creo que hablaste con 7Case. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta resolución y de esta creación? ¿Cuáles son las competencias y cuáles son los alcances que tendría? Bueno, las competencias las funciones que le asigna la resolución del lunes pasado son patrullar las redes sociales abiertas, las aplicaciones y sitios de Internet. También este ente gubernamental tiene que dedicarse a utilizar algoritmos de aprendizaje automatizado con fin de analizar datos de crímenes y predecir futuros delitos, así como lo estoy leyendo, a crear perfiles de sospechosos, a analizar actividades en redes para detectar amenazas potenciales, a detectar transacciones financieras sospechosas, o sea, tiene una cantidad importante de funciones y objetivos asignados, muchos de los cuales se superponen con funciones y objetivos asignados a otras dependencias estatales, lo cual no deja de ser curioso en un gobierno que postula más bien que el Estado tiene un tamaño demasiado grande y que por tanto hay que achicarlo, pero acá están ampliando las funciones estatales, incluso duplicando funciones que, por ejemplo, realiza la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, o la Unidad de Investigaciones Financieras, ¿no es cierto? Bueno, este es un poco los objetivos que el Ministerio de Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad, le ha dado a esta nueva dependencia. Ahora, una cosa que me preocupa tiene que ver con el tema del sesgo, ¿no? Porque me hace acordar la película de Tom Cruise, Minority Report, que era Sentencia Previa, se llamaba. Sí. Creo que vos algo dijiste también en tus redes al respecto, que es cómo hace una aplicación de inteligencia artificial para anticipar posibles delitos. ¿Con qué, digamos, en qué se va a basar para poder hacerlo? Bueno, eso es muy problemático, es muy problemático porque no lo sabemos, quiero decir. La imprecisión con la que está redactada esta resolución es de por sí preocupante porque no brinda ninguna información ni ninguna certeza acerca de cuáles van a ser las bases de datos, las estadísticas con las que se va a entrenar la tecnología de inteligencia artificial capaz de predecir futuros delitos, como textualmente reza la resolución. Entonces, efectivamente, puede haber mucho sesgo, como vos bien decís. Quiero poner un antecedente de otro tema para ejemplificar qué quiero decir con sesgo. Sí. En el año 2018, el entonces gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo que iba a poner en marcha una herramienta de inteligencia artificial para predecir embarazos adolescentes. Bueno, la carga... Eso fue un escándalo, claro, y un fiasco al mismo tiempo, sí, claro, porque la carga de datos que el entonces gobernador había planteado era una carga de datos
con un sesgo de clase social que era escandaloso. Entonces, bueno, digamos, quiero decir, es anticonstitucional. En este caso, de investigación criminal, por el objetivo del Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto?, de Patricia Bullrich, también hay un problema, hay varios problemas. Un problema es que la presunción de inocencia queda muy debilitada o anulada con estos objetivos. Otro problema es que en la Argentina, según nuestra Constitución y según las leyes vigentes, las comunicaciones personales de los individuos son inviolables. Entonces esta resolución, a mi juicio, está transgrediendo ese principio fundamental que hace el Estado de Derecho y casi que nos coloca en un estado de excepción con este patrullaje que además, y esta es otra cuestión problemática de esta resolución, al enunciar que va a patrullar redes sociales, aplicaciones y sitios de Internet, está hablando de un universo inconmensurable que cambia todos los días, porque todos los días se crean nuevas aplicaciones. Cuando hablamos de nuevas, aplicaciones son las que tenemos descargadas en nuestro teléfono, digamos, desde, no sé, aplicaciones de transporte, de pronóstico meteorológico, de mensajería con amigos, de pedido de comida, delivery de comida, de citas, de ejercicio físico, es decir, bueno, en fin, es el mundo entero. Sí, todos los días se inventan nuevas y aparecen nuevas, ¿no? Claro, y uno se descarga o desinstala aplicaciones. Quiero decir, monitorear eso es algo que no hace ni los servicios de inteligencia en los Estados Unidos o en China, el servicio de inteligencia chino. Desborda la capacidad de cualquier Estado y desde luego de un Estado como el argentino. Claro. Pero el habilitarse a sí misma la posibilidad de hacerlo, como acaba de hacer Bullrich, bueno, configura una preocupación porque como ministra, no de este gobierno, sino del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich denunció penalmente a gente que tuiteaba canciones de cancha contra el entonces presidente y se comieron procesos penales, esas personas, después absueltas por la justicia, pero en fin, esa persecución desde el gobierno puede ser muy preocupante. Es decir, que ese sería, si se quiere, un primerísimo temor que se podría tener es, ¿para qué la van a usar? Porque los antecedentes que tenemos de la propia ministra de Seguridad en su versión anterior, en su versión amarilla, fue tratar de meter en cana a una persona por tuitear. Sí, efectivamente. Esa es una preocupación y que además, legítima. Vos que lo estudiás mucho más al tema, habrás visto que desde esa época hasta ahora el lenguaje y el tipo de diálogo que estamos teniendo las personas en redes sociales como Twitter es cada vez más agresivo, cada vez se dicen más cosas espeluznantes, con lo cual, ¿con qué criterio vas a poder separar a un tipo que está vinculado a la trata, por decir algo, con un pibe que tuitea boludeces? Totalmente de acuerdo. Bueno, por lo demás, te diría que es algo que debería preocuparnos yo diría con cualquier gobierno, ¿no es cierto? O sea, sea Milei presidente o sea Juan Pérez presidente, no importa, porque significa una nueva alteración de el derecho a la privacidad que tenemos las personas, que no importa, digamos, el derecho a la privacidad, uno tiene que defenderlo como una esfera de autonomía que tenemos las personas, más allá de si vos estás completamente orgulloso o no de toda tu privacidad. Y lo mismo pasa con el derecho a la expresión. O sea, uno tiene que defender el derecho a la expresión, más allá de si las expresiones son más o menos simpáticas, ¿no es cierto? O sea, yo defiendo el derecho a la expresión independientemente de que me causen simpatía o no las expresiones cuyo derecho defiendo. Claro. Por supuesto, eso es distinto y ahí hay límites que no necesitan de la creación de esta oficina nueva. Hay límites, por ejemplo, en términos de apología de la violencia. Cuando uno dice, voy a matar a una vicepresidenta, o a un presidente, o al almacenero de la esquina, bueno,
Ojo, ahí ya es distinto, pero esa amenaza, ese uso, digamos, esa apología de la violencia, de poner en riesgo cierto la vida de un tercero, bueno, para eso no se necesita una unidad de inteligencia artificial, con que básicamente haya una denuncia del damnificado o de cualquier otra persona, se pone en marcha un proceso judicial y de investigación. Claro, claro. Estamos hablando con el profesor investigador del CONICET, Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, Martín Becerra. Martín, un ejemplo que me estaba acordando también mientras hablábamos, cuando nombraste lo de Urtubey, también, que creo que todavía está atravesado por la polémica, tiene que ver con el tema de las cámaras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé si en Cava pasó, pero sí recuerdo en algunas otras ciudades de otros países en donde la identificación de esta cosa, la seguridad en la ciudad, estos sistemas de identificación de ciertos estereotipos de persona que pueden llegar a delinquir, siempre terminaban en la misma, ¿no? Que es personas de tez oscura, marrones, negros, llámeselo como quiera, con gorrita, con pantalón deportivo, qué sé yo, tenían todas las de perder, cuando tal vez estábamos hablando de, no sé, un delivery, qué sé yo. Sí, totalmente. Ese tipo de sesgos. En la Ciudad de Buenos Aires ha sucedido y sucede. Sí. Y además hay casos de errores manifiestos. Hace 2 años, si no recuerdo mal, en una estación de subterráneo, de la línea B de subterráneo, también detuvieron por reconocimiento facial fallido, es decir, a un pibe, suponiendo que era otra persona, que estaba perseguida, que tenía un proceso en curso. O sea, sí, eso es también muy problemático, efectivamente. Y eso... me imagino que tal vez en lo que hace al análisis de discurso y de publicaciones, tal vez puede incluso hasta ser un poco más complejo, ¿no? Digo, para que una inteligencia artificial pueda entender la variedad de la estructuración de un discurso de una persona en una red social, como para decir, che, y poder identificar, es una persona diciendo pavadas, de este sí se está metiendo en algo grosso. Sí, completamente, porque vos fijate que la inteligencia artificial carece de la posibilidad de contextualizar la circulación de los discursos. ¿Te acordás lo que pasó con este delantero de Boca, Cavani, cuando jugaba en Inglaterra razón. Y le dijo negro cariñosamente a otra persona? Sí. Pero en Inglaterra, claro, carente del contexto en el que hablamos los países del cono sur latinoamericano, sobre todo uruguayos y argentinos, donde usamos efectivamente en muchos casos algunos términos que podrían ser en otro contexto insultantes, acá los usamos cariñosamente, pero bueno, todo esto que estamos hablando y que lo sabemos, aunque no hayamos ido a la universidad, porque lo llevamos un poco adherido a nuestra cultura, es algo que las herramientas de inteligencia artificial, que además me temo Bullrich termine comprando llave en mano en algún proveedor, en algún país proveedor de tecnologías de vigilancia, no tienen. Claro. No tienen ese análisis de contexto. Sí, hay 2 preguntas que te quiero hacer con eso. Uno es si la resolución habla solo de, cuando uno piensa en redes sociales, piensa en las redes que son públicas, en donde uno... Es decir, uno no piensa que WhatsApp es una red social, aunque es una red social, pero digo, en la resolución establece que sistemas de mensajería también puedan ser de alguna manera indagados. Bueno, yo te diría que sí, básicamente porque dice aplicaciones. Claro. Y en nuestros teléfonos WhatsApp es una aplicación. Claro. Así que, y después, como no dice que no, en consecuencia podemos suponer que sí. Claro. Porque... y esto que vos mencionabas recién, que es muy interesante, la resolución de Bullrich es muy imprecisa también respecto de qué es abierto y qué no es abierto en Internet. Okay. Lo cual, además, para lo cual no hay una doctrina uniforme en el mundo. Es decir, no es que todos saben en el mundo entero qué es abierto y qué no en Internet. Es una problemática, vamos a decir, abierta y en debate, por lo menos de las últimas 3 décadas, a la que la Unión Europea y los países que suelen citarse como modelo dedican mucho tiempo, porque no es fácil de determinar qué es público y qué no en Internet. Y
¿Está establecido en la resolución qué pasa con esa información y con esa base de datos, que es también un debate a nivel mundial, que es qué sucede con la información que uno envía, en dónde se aloja, en qué servidores, qué hacen las empresas como Meta o la de Elon Musk o las que fueran con nuestra información? ¿La resolución dice algo al respecto? Tampoco, también es imprecisa al respecto. ¿Vos anticipás que puede ser que una vez que se ponga en funcionamiento haya algún tipo de presentación, algo que se discuta en alguna comisión en el Senado, algo, o la cosa medio que Mira, marcha sin demasiado ruido? por ahora marcha sin demasiado ruido, excepto noticias periodísticas, pronunciamientos de algún organismo de derechos humanos o de derechos digitales, por ejemplo la Fundación Vía Libre, que además dijo que va a hacer algún tipo de presentación judicial. A mí no me extrañaría que alguna organización de ese tipo que defiende derechos haga presentación judicial, porque esto, como te digo, para mí es manifiestamente anticonstitucional y contraviene leyes como la ley de inteligencia nacional, entre otras, pero desafortunadamente no he tenido, hasta donde llega mi conocimiento, Sí. información de que bloques de diputados de distintos partidos, de diputados o de senadores, o sea, el Congreso de la Nación, haya tomado nota siquiera de la existencia de esta Claro, porque además resolución. es una resolución, ni siquiera es una ley, o sea, no se está discutiendo en el Congreso, ya está, se estará Sí, está implementando. vigente desde el Claro, lunes, está sí, vigente. desde su publicación, Claro, sí. claro. Bueno, lo seguiremos atentamente todo lo que podamos, Martín. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo también. Por favor, gracias a ustedes. Un Que gusto, un estén bien. abrazo, hasta luego. Igualmente, no. Martín Becerra, profesor e investigador del CONICET, de la Universidad Nacional de Quilmes, de la UBA. Busquen sus artículos, sus análisis. Lo encuentran en X como @aracalacana. Y es uno de los tipos que más sabe y más entiende justamente de estos asuntos, de lo que tiene que ver con los medios, con políticas públicas vinculadas a las tecnologías, a la información, a la libertad de expresión. Y es un profesor investigador del CONICET, como dije, de la Universidad de Quilmes y de la UBA. Vamos a seguirlo el tema, porque es realmente alarmante, ¿no? Después se preocupan por cómo se gobiernan algunos países que están gobernados por el comunismo, por decirlo de alguna manera, y las intervenciones que hacen sobre la vida de las personas y, en definitiva, con algún tipo de argumento supuestamente de seguridad, avanzan con estas políticas en las que intervienen directamente en nuestra vida cotidiana.